Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Sigue creando algún nivel de preocupación y hasta de confusión el tema del dólar, por lo que implica, y mucho más, con las medidas ya no anunciadas, sino ya presentadas por Donald Trump, del que vamos a hablar en este espacio. Pero en la primera parte me quiero referir al comportamiento del dólar en la República Dominicana, por lo que implica a nivel de que es un precio que crea nerviosismo, que crea intranquilidad, y porque ciertamente el incremento del tipo de cambio crea niveles de tensiones en el índice de precio del consumidor, porque tenemos una economía que depende mucho de las importaciones para consumir productos terminados, como incluso para la materia prima que utilizamos en nuestros procesos de producción de nuestras diferentes ofertas de productos para exportar o para consumir internamente. Sin embargo, hay una noticia que se torna importante. Por ejemplo, en el periódico Listín Diario surgió la información de que la tasa del dólar comienza a dar señales de ceder en el mercado. Y dice que la cantidad de divisas en el mercado, en el sistema bancario, y los más de 14.746.4 millones de reservas internacionales que están depositados en el Banco Central, así como el comportamiento favorable del sector externo, esto es, las exportaciones, el turismo, la remesa y las inversiones extranjeras, contribuyen a mantener un control relativo de la tasa de cambio. Un hecho que determina que ciertamente la tasa del dólar empieza a ceder es que la moneda estadounidense ha comenzado a dar señales de ceder levemente en el mercado. Una señal efectiva es el spread, es decir, el margen entre la compra y la venta de la divisa. Cuando la compra se acerca a la venta, la señal es de un cambio hacia la normalización. Ciertamente, en el día de hoy, el Banco Central informa que la tasa de cambio disminuyó 50 puntos básicos. Eso podría ser porque el Banco Central inyectó dólares o por alguna de las otras políticas monetarias que el Banco Central aplica, que en una entrevista que se dio en una intervención en la que estuvo participando el gobernador del Banco Central, dijo que aplicarán cualquiera de las medidas, de los instrumentos que tiene para controlar la tasa de cambio. A propósito de eso, veamos esta historia donde casacambistas pues ciertamente advierten que la tasa de cambio ha empezado a disminuir. La reciente baja en el tipo de cambio se ha valorado de manera favorable, ya que podría aliviar el impacto de la canasta básica familiar, permitiendo a las familias adquirir productos esenciales a precios más accesibles. Que han tomado carta en el asunto y veo que está en baja porque cuando comienza a bajar, pues por lo menos la canasta familiar se aguanta, ¿entiendes? Y la medicina, y la ropa, y la comida, todo se aguanta, ¿entiendes? Pero si sigue subiendo, hay que subir todo, ¿entiendes? En verdad el dólar subió sin ningún motivo, sin ninguna necesidad. Primero, porque no hay mucho comprador en el mercado, no andan buscando dólar diferente gente como siempre sucede en tiempos anteriores. Y también el gobierno tiene disponibilidad de dólar para suplir con respecto a ese particular. Sin embargo, otros casacambistas señalan que la baja actual podría obedecer al reducido circulante del dólar en el mercado. Estamos llenos de dólares,
no están apareciendo la venta para afuera. El dólar ahora mismo se encuentra a 62 y 62, 10, así, 20, y sigue, se ve que va a bajar más, es la perspectiva que hay. Sí, ahora mismo el dólar ya está bajando mucho ahora. Sí, ahora hay mucha no circulante ahora mismo y entonces parece que el gobierno inyectó algo y está bajando. De acuerdo a informaciones, tras registrarse bajas en la moneda estadounidense, ciudadanos tienden a la acumulación de la moneda, lo que podría eventualmente generar una situación de escasez. Esperamos que siga bajando, ¿entiendes? Ahora mismo cuando comienza a bajar se escasea, porque la gente lo que hace es que lo aguanta, lo guarda, esperando, con la esperanza de que vuelva a subir. Y nosotros algunas veces, los consumidores, tenemos la esperanza de que no suba, sino que vuelva a bajar, que siga bajando. Ante este escenario, el sector financiero espera que la moneda estadounidense mantenga la tendencia a la baja, por lo que beneficia tanto al sector como a la ciudadanía. Rosángel Encarnación, ACD. No obstante, ya el dólar se incrementó en un porcentaje que había establecido la proyección del presupuesto que iba a ser en todo el año. Es decir, se suponía que el dólar estaría rondando el 63 por 1, un chin más, un chin menos, para diciembre. Y ya en marzo, entonces, ya está en 63 por 1. Lo que implica que, a menos que se tomen medidas muy drásticas, para fines de año, el dólar estaría oscilando el 67 por 1, en el mejor escenario, en el 72 por 1, en el peor de los escenarios. Y muchos inciden que, buscando una media, debería de estar en 69.70. El presidente Leonel Fernández publicó un artículo en el Listín Diario que se llama ¿Qué pasa con el dólar? Y así resumiendo, hace una advertencia sobre el rumbo económico de la República Dominicana, haciendo especial énfasis en la creciente devaluación del peso frente al dólar, la disminución sostenida de las reservas internacionales y el aumento de las tasas de interés, que afirmó arruinan a la gente y ponen en riesgo la sostenibilidad de empresas y familias. Y dijo, si esta tendencia continúa, no solo estaremos frente a una crisis cambiaria, sino ante un deterioro irreversible de la confianza, el crédito y el crecimiento económico. Yo creo que, aunque hay que ponerle atención a lo que dice Leonel Fernández, no creo que estemos en una situación tan difícil. Creo que todavía el gobierno tiene los instrumentos, el Banco Central tiene los instrumentos, y que las variables internacionales, como mencionamos ahorita, las remesas, la inversión extranjera directa, el crecimiento del turismo, las reservas internacionales están sólidas. Entonces no creo que haya que tener el temor de que haya una devaluación. Ahora bien, así como está la noticia importante de que posiblemente producto de iniciativas, de medidas tomadas por el Banco Central, ha empezado a ceder el tipo de cambio, también está el problema de que la economía, de acuerdo a informes preliminares, en el primer trimestre apenas creció un 2%, muy por debajo del potencial de crecimiento económico de la República Dominicana, que es un 5%. Y evidentemente una economía como la nuestra, que apenas crezca un 2%, implica que estamos en un escenario nada deseable. ¿Qué pasa? Que todo parece indicar que no todo se le puede dejar al Banco Central. Se necesita la intervención del Estado a través de la política fiscal. Por ejemplo, varios economistas
han manifestado y indican que, y coinciden en que es muy baja la inversión pública y que se necesita que haya un incremento de la misma. Por ejemplo, Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que es difícil mantener un alto dinamismo económico con un bajo gasto en la inversión pública, la cual representa entre un 2 y un 2.5% del Producto Interno Bruto. Resaltó que la inversión en infraestructura es un insumo complementario que se necesita para desarrollar nuevas industrias y nuevos sectores productivos. Richard Medina, que es el coordinador de la Escuela de Economía de INTED, afirmó que el gobierno debería expandir la inversión pública para compensar la falta de dinamismo económico, y Bernardo Fuentes dijo que las presiones sobre la tasa del dólar no tienen que ver con los flujos de divisas, sino que con las expectativas de los agentes económicos. ¿Qué quiere decir con las expectativas de los agentes económicos? Bueno, que si los agentes económicos ven que hay un desempeño tímido de la economía dominicana, entonces no invierten, y eso evidentemente le crea presión al tipo de cambio, porque cogen sus recursos y en vez de traerlos para acá y hacer inversiones en la República Dominicana, que pueden ser en el mercado real o pueden ser inversiones financieras, entonces hay un escape de capitales. Hay expectativas que presionan al tipo de cambio. Entonces, no cabe duda de que es necesaria una mejor inversión de el Estado, que, tal y como dice Juan Ariel, está oscilando en los últimos 4 o 5 años entre un 2 y un 2.5%. Muy bajita con respecto a lo que ha sido el historial de la República Dominicana, que ha estado entre un 3.5 a un 6%. Sobre ese tema, sobre el dilema que hay en la República Dominicana y del Banco Central de priorizar o la inflación, el control del tipo de cambio o estimular el crecimiento, escribe un artículo interesante Juan Ramón Mejía. Y dice él, ¿qué dice él? ¿Qué instrumentos históricos ha utilizado el Banco Central para controlar la inflación, para estimular la economía y para mantener un control en el tipo de cambio? Número 1, una medida clásica para enfrentar la presión cambiaria consistente es elevar la tasa de política monetaria, con el objetivo de desalentar la dolarización del ahorro y eventualmente frenar la demanda de divisas. Esta decisión podría ayudar a estabilizar el tipo de cambio al tiempo que fortalece la oferta de dólares. Sin embargo, su aplicación no está exenta de riesgo. El indicador mensual de actividad económica, IMAE, muestra una desaceleración preocupante al pasar de un crecimiento interanual de 5.5% en octubre del 2024 a apenas un 2.2% a enero del 2025. Sectores claves como la construcción registraron una contracción de menos 7.3% en el mismo mes. En este contexto, un aumento de tasa agravaría aún más la desaceleración y comprometería la creación de empleo. Un segundo instrumento que utiliza el Banco Central: intervención directa en el mercado cambiario con reservas internacionales. El uso de reservas para satisfacer la demanda de divisas puede ser efectivo en el corto plazo. No obstante, esta estrategia conlleva una contracción de la base monetaria que, al reducir la liquidez, empuja al alza la tasa de interés, generando efectos similares al punto anterior: menos actividad económica y mayor presión sobre sectores productivos. ¿Y qué dice que es el tercer instrumento? La tercera opción consistiría en mantener
sin variación la tasa de interés de referencia y evitar intervenciones agresivas en el mercado cambiario. Esto permitiría preservar cierto dinamismo económico, pero a costa de una depreciación del tipo de cambio y un probable aumento de la inflación. Además, las entidades financieras, en su afán de retener a sus depositantes, podrían reaccionar elevando la tasa de interés pasiva y activa, lo que generaría nuevamente presiones contractivas sobre la economía. Entonces, ¿qué dice él? Concluyendo. Ante este dilema, el propio Banco Central, en su informe del IMAE correspondiente a enero de 2025, señala que la ejecución del gasto de capital del gobierno se mantiene por debajo del promedio histórico, cerrando en 2024 con apenas 2.45%, una caída de un 0.44 puntos porcentuales respecto al 2.89 registrado en 2023. Esto refleja una débil apuesta a la inversión pública como motor del desarrollo, en contraste con el gasto corriente en aumento. Esa es una crítica diplomática que le está haciendo el Banco Central al gobierno: aumente el gasto de capital. Y dice, para finalizar, frente a este panorama, es evidente que la solución no reside únicamente en la política monetaria. Se requiere con urgencia una política fiscal coherente, enfocada en enfrentar el endeudamiento irresponsable sin respaldo de inversión productiva y reducir el gasto corriente improductivo. Lo dejé ahí. Vamos a ver rápidamente, que ya tenemos que ir a la pausa, qué dice precisamente Magín Díaz, otro economista importante, experto en aspectos macroeconómicos y en finanzas públicas, sobre lo que él entiende que debe hacer el gobierno. No hay soluciones, hay dilemas. Queremos frenar el tipo de cambio, incluso que baje del nivel que está. Eso se puede lograr. El Banco Central tiene las herramientas, pero tiene que inducir una recesión. Y eso no es bueno. Yo creo que el Banco Central va a hacer algo similar a lo que hizo el año pasado. Convivir con una depreciación de 6 o 7%, que la va a lograr con una combinación de inyección de reservas internacionales y mantener las tasas de interés relativamente altas. Si las baja mucho, entonces el tipo de cambio se le va más, más arriba. Entonces, es un juego. Yo creo que el gobierno pudiera ayudar con inversión pública, que está baja. Ya el gobierno tiró la toalla con los ingresos. Entonces, mira, tal vez procede a aumentar el déficit. Más deuda. Y en la microeconomía, determinar el 25 más o menos por dónde estaría terminando la tasa. Yo creo que va a estar entre 66 y 67. Bueno, ahí está. Todos concluyen, todos los economistas concluyen en que finalmente habrá una depreciación del dólar que pondrá el tipo de cambio a 67, 70 por 1 a final de año. Todos concluyen en que ahora mismo el Banco Central no está en capacidad él solo de impulsar la economía y mantener a raya la inflación y el tipo de cambio, que va a tener que tomar medidas restrictivas y que la única solución para que la economía tenga un buen desempeño es que el gobierno aumente el gasto de capital. Incluso, como sugiere Magín Díaz, si no está dispuesto hacer una reforma fiscal, entonces que aumente el déficit fiscal, que por cierto el déficit fiscal es otra de las variables que se ha mantenido a raya para que uno no pensar que hay peligro, porque se ha mantenido en el borde del 3%. Pero si el gobierno ahora deberá de decidir qué prefiere: control del déficit fiscal sobre la base de un crecimiento económico anímico, o hacer una reforma, que es lo adecuado, lo idóneo, o en su defecto aumentar el déficit fiscal para promover un mayor crecimiento económico. Ahí está la gran incógnita que el gobierno tendrá que responder a él. Vamos a la pausa.